Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre bioética y trasplantes. Es importante conocer algunas premisas previas, y una de ellas es que el doctor Raimondi, con un criterio amplio, moderno, introduce desde el comienzo en el ámbito del trasplante la disciplina bioética. Entonces, lo primero que hacemos ahora es preguntarnos, ¿por qué una clase de bioética y trasplantes? ¿Qué tiene que ver la bioética con los trasplantes? Mucho y casi todo. ¿Por qué? Porque como ven ustedes, el trasplante de órgano resultó ser una de las fuentes generadoras de la bioética, una de las fuentes más importantes que da origen, digamos, al nacimiento de la bioética. Cuando la bioética nace al mundo de las disciplinas, de las ciencias, pasa el trasplante a ser observado, estudiado y analizado por esta disciplina nueva. O sea que pasa a ser sujeto permanente del análisis de la bioética. Vamos a ver nosotros en esta clase dos cosas. Una visión rápida, porque ustedes ya vieron historia, antecedentes del trasplante. Vamos a ver una somera visión del desarrollo de los trasplantes y vamos a ver el camino que sigue la dimensión científica. La clase vamos a empezar con una pregunta que se hace en muchos ámbitos clínicos cuando se habla de temas fundamentales de la medicina, y es aquel de que si todo lo que la ciencia puede, debe hacerlo. Después que terminemos de hablar sobre todos estos temas, vamos a intentar contestar esta respuesta. Bueno, como dijimos al comienzo, rápidamente vamos a pasar por algunos puntos sobresalientes nada más de la historia del trasplante, donde ya había temas éticos. Por ejemplo, cuando Carrel empezó con sus trabajos, ustedes saben, fue Premio Nobel de Medicina en la primera década del siglo XX, eh, ya empezó a trabajar sobre experimentos con animales, pero eran experimentos. En esa época no había ninguna asociación, como hay ahora, que se ocupe de observar qué se hace con los animales. Se trabajaba y nada más. Luego pasa todo un 30 años prácticamente hasta llegar a los años 50, donde en esos 30 años hubo experiencias, nada más experimentos, muchos de ellos frustros, hasta llegar a los años 50, donde se hicieron los primeros trasplantes exitosos de riñón. Ustedes conocen Ambourgé en el Hospital Necker de París en 1954 y Merrill y Murray en el Peter Van Brigham en Estados Unidos, ambos con gemelos idénticos. Acá tienen una foto de Ambourgé y acá en la Argentina, que fue uno de los primeros equipos que trabajaron en trasplante en el mundo, nada más que 2 años y medio o 3 después de los primeros trasplantes exitosos en Francia y Estados Unidos. Y ustedes ven ahí una foto de lo que fue, quienes fueron los integrantes del primer equipo de trasplante en la Argentina. Lo ven al doctor Lanari a su derecha y en un recorte diario está el jefe del equipo de trasplante, que fue el doctor Rodo, luego Molins, después Gallo Morando, Torres Agüero y López Blanco. ¿Qué pasó
digamos, después en los años 60. Hubo varios avances en trasplantes de órganos. Uno de los más importantes fue el primer trasplante cardíaco, como conocen, por Christian Barnard en Sudáfrica en el año 67. Esto trajo una gran discusión entre todos los médicos del mundo, al cual se agregaron sociólogos, filósofos, abogados, porque se trata de imponer por parte del grupo de Barnard el concepto de muerte cerebral. Este concepto no fue claramente bien recibido en todos los ámbitos de la medicina. Luego esto presionó para que se haga un consejo, un grupo que trabajó un año después, en 1968, en Harvard, una comisión específica para tratar el tema, el concepto de muerte cerebral. Algo más que pasó en los 60 importante para el trasplante fue las investigaciones de Jean Dosset, premio Nobel también, que llevó al descubrimiento de la RNA. Bueno, hemos visto hasta los años 60. ¿Qué pasa cuando empieza la década del 70? Ahí nace la bioética, apoyada o presionada de alguna manera todos los elementos que surgían en la década del 60, que ya vamos a ver a continuación, y que requerían respuesta, una respuesta que va más allá de la respuesta específica técnica. Entonces nace la bioética. Este nombre lo dio un oncólogo norteamericano, Potter, y dijo que la bioética era una disciplina nueva que nacía para ser puente entre la ciencia y las humanidades, porque había un trecho que no estaba lleno, que se habían alejado las humanidades de la ciencia por tanta tecnología. Entonces que debía haber alguna disciplina que se ocupe de unir tanto la ciencia como las humanidades. Bueno, ¿qué otros antecedentes aparte de los trasplantes tenemos de la bioética? Eh, Tenemos el Comité de Dios de Seattle en los años 60, al comienzo de los 60, un comité que resolvía casos muy dilemáticos. ¿Qué pasó? En ese estado, un médico nefrólogo, Scribner, había inventado las cánulas que hacían mucho más viable eh, el acceso vascular de los pacientes a hemodiálisis. Entonces en su instituto había muchísimos pedidos para dializarse con esa técnica y con esos aparatos. Y no dio abasto, por supuesto, un instituto en Seattle. Y Scribner dijo lo siguiente: yo voy a prestar mi instituto y mis aparatos y mis conocimientos, eh, todo lo que quieran, pero no me pidan que elija quiénes iban a entrar y quién no, porque el que no entraba en ese momento, ¿qué pasaba? Es, tenía que no dializarse, o sea, se moría. Entonces, un poco esto recuerda o hace en este momento una conexión con lo que está pasando en algunos lugares del mundo con la pandemia, el tema de la última cama. ¿Quién elige cuando ya no quedan camas para entrar y utilizar un respirador? Bueno, ¿qué pasaba entonces? ¿Qué hizo en ese momento eh, Scribner? Llamó gente que no eran profesionales, sino vecinos de todas las extracciones, hizo una comisión con vecinos y les dio la lista de los candidatos
o sea, una cantidad enorme de gente que quería dializarse, y le dijo, bueno, ustedes elijan. Y bueno, fue tremendo el tema del dilema que surge en ese momento, a quiénes, cómo, los mayores, los menores, los que tenían hijos, etcétera, etcétera. Entonces, pero ese comité de Seattle realmente elegía quién entraba y quién no. Tan fuerte fue el impacto de ese dilema en Estados Unidos que de la revista Life, el director mandó a su cronista, eh, Shanna Alexander se llamaba, a que averigüe qué pasaba en Seattle. Y ella, una semana después, tituló en la tapa del Life de la revista, ellos deciden quién vive y quién muere, son el comité de Dios, lo cual trajo una discusión enorme en Estados Unidos y en el mundo también. Otro de los antecedentes, aparte del trasplante cardíaco, del diagnóstico de muerte, no nos olvidemos que eh, el doctor René Favaloro introduce en esa década el tema del bypass que de alguna manera solucionó enormes dificultades vasculares en todo el mundo. Otros antecedentes de los años 60 que van a desembocar con el nacimiento de la bioética son las nuevas formas de nacer, se podía hacer un diagnóstico prenatal, de procrear, en realidad había planificaciones familiares, estaban los anticonceptivos orales y también nueva forma de morir, porque antes se moría en general en la casa y a partir de ahí los pacientes graves estaban en terapias intensivas y había paros cardíacos, pero se reanimaban, cosas que anteriormente no existía esa posibilidad. ¿Qué pasa con la experimentación humana? Hay muchísimos centros en el mundo occidental fundamentalmente, que empezaron a experimentar con cierta cantidad de drogas y de técnicas médicas para avanzar en la terapéutica, pero lo hacían en forma, muchos de ellos salvajes directamente. Son muchas los antecedentes de experimentos con humanos y con animales descontrolados, sin control. Nosotros nos vamos a referir a alguno, por ejemplo, el experimento de Tuskegee, que se realizó en los años, entre los años 32 y 72. O sea, esto fue un grupo de médicos, colegas nuestros, que pidieron permiso y auspicio al Ministerio de Salud de los Estados Unidos para dirigirse a un lugar de, de esa nación, al estado de Alabama, donde había un porcentaje muy grande de afectados de sífilis. En esa década, en los años 20 y 30, la sífilis era un terror para todos los habitantes porque no había cura, no había tratamiento. Entonces se fueron allá, reclutaron 399 afroamericanos y les dijeron la primera mentira: vamos a trabajar con ustedes, ustedes tienen una enfermedad que se llama bad blood, o sea, sangre mala, nosotros les vamos a ir extrayendo esa sangre y tratando de curarlo. Era mentira, lo que querían hacer es ver cómo seguía esa enfermedad, esa sífilis, en forma natural hasta un desenlace, hasta su detenimiento, fundamentalmente hasta la muerte. Así pasaron los años 30, en los 40 se descubre la penicilina y la penicilina cura la sífilis. En estos casos no se les reveló a los pacientes que había una curación de esta enfermedad. Les ocultaron eso y siguieron enfermando, siguieron
muriendo los pacientes sin que sepan eso. Pasaron los años 50, los años 60, ya a fines del 60 había muchas denuncias fundamentalmente de médicos, de colegas, hasta que en el año 72 directamente se publicó en, en la prensa de Estados Unidos y se hizo rápidamente eco mundial eh, la denuncia de esta situación. En el acto del gobierno de los Estados Unidos, año 72, frenó todo y encargó a diversas comisiones nacionales que se ocuparan del tema, de ver cómo a partir de ahí se trataría de hacer eh, investigaciones, pero con controles estrictos. Ustedes ven ahí una foto con la extracción de sangre, es una foto original de aquella época. Bueno, otras investigaciones también se hicieron en mismo Estados Unidos y como dice Mainetti, José Alberto Mainetti, claramente la bioética nace en el año 71 en los Estados Unidos de Norteamérica, pero hunde sus raíces en Nuremberg. ¿Por qué lo dice? Porque los juicios de Nuremberg llevaron a la luz una cantidad de experimentos que se hicieron fundamentalmente en la Alemania nazi, por supuesto, sin controles, sin preguntas, sin consentimiento de nadie. Bueno, todo esto desemboca, como dijimos, en una revelación que explota en el año 71. También agreguemos que nacieron los derechos civiles y de los consumidores, los cuestionamientos del autoritarismo en ese momento, y la defensa de las minorías, de los marginados, y fundamentalmente también había protestas en todo Estados Unidos contra la guerra del Vietnam, porque se daban cuenta que estaban perdiendo y mandaban soldados de Estados Unidos a pelear una guerra que no les correspondía. Bueno, veamos un poquito cómo entendemos la bioética. Ustedes ven ahí tres cuadraditos rojos. Supongamos que cada uno de ellos sea una costumbre de una comunidad, una forma de cocinar, de divertirse, etcétera, etcétera. Son costumbres. Esas costumbres los latinos la llaman mores, cada uno mores. El conjunto de esos mores se llamaría entonces moral. Cada una de esas costumbres tiene un sustento, tiene una base, tiene algo que los explica. Por ejemplo, la vestimenta en un lugar frío es bien abrigada. Esos argumentos que sustentan cada uno de esos elementos de la moral los explican. Ahora, si nosotros preguntamos qué debo hacer, y en un pueblo, en un lugar nos van a contestar directamente debe ponerse tal ropa o debe hacer tal cosa. Eso es cuando no nos interesa mucho por qué. Ahora, si nosotros preguntamos por qué, ya estamos llevando al plano teórico, a la reflexión, los argumentos, ya no esas costumbres o mores, sino los argumentos que sustentan esos mores. Entonces vamos a estar en presencia ahí de la ética. Esa ética si la ponemos, la bajamos para analizar todo lo que se refiere al bios, a la vida, vamos a estar en presencia de la bioética. O sea, que la ética, dicho al revés, sería la reflexión teórica de los elementos, de los argumentos que sustentan la moral. Ahora, si esa ética
la aplicamos a la ciencia médica y a la atención de la salud, vamos a estar en presencia de la bioética. En la enciclopedia bioética hay una definición universal que la vamos a decir, que es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la atención de la salud, en tanto que dicha conducta sea analizada a la luz de los principios y valores morales. Ahora, hay muchísimas definiciones y conceptos sobre bioética. Yo siempre lo digo y lo recomiendo. Había un referente de la bioética en la Argentina, que es el doctor Francisco Maglio, Paco Maglio. Él decía que la bioética es el otro, o sea que la definía con dos palabras, es el otro. ¿Qué quiere decir? Que si uno en la interacción médica se pone en el lugar del paciente, se pone en el lugar del otro, es muy difícil errarle digamos, el tratamiento que se le va a dar y la satisfacción que merece ese paciente. Bueno, ¿cómo, cómo utilizamos ese debate ético en la medicina? Eh, Ya en los años 70, nosotros habíamos quedado en el 72 cuando se terminó aquel experimento de Tuskegee y que el gobierno de Estados Unidos hizo funcionar varias comisiones, una de ellas la Comisión Nacional, la National Commission, que empezó sus debates en el año 1974 hasta el 78, donde entrega esa comisión el informe final de todo lo tratado, que era el informe Belmont. En ese informe manifestaron todas las herramientas conceptuales de las que se valieron los que informaban esto y que le llamaban principios. Estaban ahí los 4 principios fundamentales que se llamó modelo de los principios, que está constituido por teorías, principios, reglas y casos. Esto entonces, repito, lo tengamos como herramientas conceptuales, porque ustedes van a tener como médicos herramientas técnicas, el bisturí, el estetoscopio, como para hacer diagnóstico, tratamiento, pero esto para analizar elementos dilemáticos en la medicina son herramientas pero conceptuales. De esto nos vamos a valer para poder intentar llegar a soluciones. Los problemas pueden ser técnicos, también psicológicos. De alguna manera, ambos van a tener que ser problemas sociales porque se funden en esto. Y tenemos, sobre todo actualmente, ustedes lo ven muy visiblemente, que por un lado están los derechos de los pacientes y por el otro lado están los altos costos y la crisis económica. Todo eso desembocan en intereses que no siempre coinciden, o sea que se van a convertir en verdaderos conflictos. Entonces, ¿cuáles son los principios que se aplican para tratar de discutir esos dilemas, esos conflictos? Son la no maleficencia, que es el principio más mandatorio desde los comienzos de la medicina occidental, que es el primum non nocere, el primero no dañar, o sea, la no maleficencia. El otro es la justicia, el otro la autonomía y por último la beneficencia. Y acá vamos a aprovechar para ver cómo aplicamos en algún dilema estos conflictos, estos principios. Es interesante, ya que estamos en trasplante de órganos,
enfocar el siguiente dilema. Sabemos que por muchísimos miles de años, cuando él nace sobre la Tierra, el hombre moderno, que era el Homo sapiens sapiens, que es el hombre como el que conocemos ahora, ese hombre, algunos nacían normales, también como ahora, y otros con algunas deficiencias, o sea, que no estaban firmes sobre la tierra. A eso los describieron los latinos como personas infirmus, no firmes. Esa palabra infirmus deriva actualmente en la palabra enfermo. O sea que eso, supongamos que ese paciente o ese enfermo, le llamemos ahora paciente, pero también nacían coetáneamente personas que tenían la idea, la necesidad muchas veces de ayudar a esas personas no firmes. En esa época no se hablaba de curar, por ejemplo, pero sí de ayudar y de cuidar. En griego los cuidados son los medeos, y de ahí que aquellos que cuidaban, que practicaban los medeos, podríamos decir que deriva la palabra médicos. Entonces se va formando una idea en la historia de la medicina del médico y del paciente. Esa dupla, esa relación médico-paciente que surge allá en la antigua Grecia, 400 años por lo menos antes de Cristo, y que ha seguido a través de la historia por todo Occidente hasta nuestros días en el mismo sentido. Siempre había un solo sentido. El rol del paciente era alguien que había perdido la salud y que acudía al médico para intentar que se la devuelva. El rol del médico, un rol equivalente, era impartir de alguna manera elementos para tratar de solucionar el problema o devolver el problema de salud al paciente. Eso no cambió nunca. Los ropajes cambiaron, las maneras de los médicos cambiaron, pero siempre la relación del médico-paciente abrigaba esos dos roles. Hasta que llega el siglo XX. ¿Qué pasa? En el siglo XX vienen, como dijimos, los trasplantes, como ven a su izquierda, el médico trasplantólogo y su paciente seguían con la misma relación, en el mismo sentido, pero aparece un tercer elemento en esa díada. Aparece afuera un tercer elemento en el contexto del trasplante, el cual es el donante vivo. ¿Qué pasa con el donante vivo? El donante vivo le va a pedir, de alguna manera, al médico trasplantólogo que le extraiga un órgano. Supongamos que sea el riñón, que le extraiga un órgano. ¿Qué le va a decir el médico? Mi rol no es extraer el órgano a una persona sana, porque lo voy a convertir en paciente. No digo en enfermo, acuérdense de esto, sino en pacientes. ¿Por qué? Pues porque va a tener que sufrir una anestesia, ir a un quirófano, estar, digamos, un tiempo internado, pasa a ser un paciente. En lugar, el médico trasplantólogo de devolverle la salud, le va a estar sacando un órgano. Entonces eso le costaba al médico trasplantólogo al comienzo sacar un órgano a una persona sana totalmente. Entonces, ¿qué le va a contestar el médico trasplantólogo? Yo no puedo hacer daño, es decir, no puedo incurrir en no maleficencia. ¿Qué le va a contestar el donante vivo? Mire, yo soy dueño de de mi cuerpo y de mis decisiones. Entonces estoy ejerciendo la autonomía. Yo le pido que me extraiga ese órgano para algo mucho más superior que el pequeño daño que me pudiera hacer, que es darle vida a un
hermano, a un amigo, a quien sea que le voy a donar este órgano. Entonces ahí se establece esa discusión teórica entre el donante y el médico. Y ahí empiezan a jugar los principios. El donante le dice, yo ejerzo mi autonomía, sáqueme un riñón para darle a mi hermano, supongamos. El médico trasplantólogo dice, bueno, yo no sé qué pasa en esta discusión, y lo que pasa es que los principios no tienen jerarquía uno sobre otro, salvo en un contexto X. En este contexto tiene más jerarquía justamente el principio de autonomía. Es más mandatorio porque va a ser de alguna manera justicia devolviéndole la salud a la persona a la cual le falta el órgano. ¿Qué pasa con ese rol del médico trasplantólogo al comienzo? Porque no estaba preparado para trasplantes de órgano. Si nosotros leemos a Leinentralgo, un gran historiador de la medicina, él bregaba por la formación total del médico y él decía que si se forma con todos los elementos que debe ser un médico, no solamente con la parte técnica, sino con elementos sociales, legales, filosóficos, antropológicos, etcétera, haría una formación total y sabría decidir y sabría trasplantar en este caso. O sea que el rol aquel que no existía y que en el agujero que quedaba, con el vacío que quedaba para ver quién sacaba ese órgano, la sociedad se fijaba en el médico, no había otro, porque era el que podía hacerlo. Y ese rol era un rol que estaba muy débil porque el médico no había estudiado, no había aprendido eso todavía. Pero ahora, y ustedes lo ven justamente en estas clases, en esta disciplina y en este acierto del doctor Raimondi de haber puesto esta disciplina en función de los trasplantes, ustedes ven que con la formación que van recibiendo es mucho más factible y mucho más claro y facilita la construcción de ese rol de médico trasplantólogo. Y ahí se forma ya aquella díada que estaba separada del donante vivo, que venía como por fuera de esa díada, pasa a ser ya de alguna manera una tríada homogénea, eh, siempre y cuando haya una buena formación del médico trasplantólogo. Bueno, acá está lo que dijo el Lain Entralgo, la formación que debe tener los futuros médicos. Después de que nace la bioética, ¿qué pasa? Ya los trasplantes fueron fuente de generación. Ahora, como dijimos al comienzo, son objeto del análisis de la bioética. ¿Cuáles son las nuevas cosas que surgen en los trasplantes? Como ser la posibilidad del seno trasplante, o sea, del trasplante con animales, el enfoque de la dignidad absoluta del paciente, que no es una cosa, ni el donante ni el paciente, sobre todo el donante vivo, que no sea tomado como un elemento para negociar. El hombre es digno por naturaleza, por el hecho de ser hombre, entonces no se lo puede manipular. También después de los de Harvard se inician los cambios en los criterios de muerte, se sigue investigando para eso, todo eso ya es objeto de análisis de la bioética. Y fundamentalmente cuando ya el trasplante se hace rutinario, viene eh, la intervención de la justicia en la accesibilidad y la distribución de los órganos, porque sabemos que hay una necesidad muy importante, muy grande en el mundo, pero hay escasez de órganos justamente. Y esto da origen a dos flagelos fundamentales que son el tráfico de órganos y el turismo de trasplante. Bueno, ¿qué es el tráfico de órganos? Es un negocio cuya materia prima es humana, o sea que se compra o se vende
una parte del cuerpo. Es claramente así, es directamente eso. ¿Y qué es el turismo de trasplante? Como ven, los receptores de los órganos que son habitualmente de países ricos suelen viajar para trasplantarse a otros países donde no existen o no hay o no se aplican medidas para prevenir ese crimen, porque es un crimen, y tampoco para proteger la vida de los donantes. ¿Quiénes hacen posible este tráfico? Por un lado, el paciente rico y desesperado por seguir viviendo. No sé si ustedes vieron una película reciente que se llama Animal con eh, Francella, y ahí van, es interesante ver esa película por las barbaridades que suelen pasar por la cabeza de algunas personas. Entonces, un paciente rico y con posibilidades de comprar y desesperado por seguir viviendo, y por otro lado un donante vivo que tiene que ser pobre y también con la misma desesperación, pero para conseguir algo para satisfacer sus necesidades básicas. Y también tienen que haber quienes desde la salud operan como corredores inmobiliarios para poder ganar dinero. Y es muy importante que en los primeros momentos de estos tráficos de órganos el Estado estaba ausente, porque como ustedes saben, el Estado tiene que cuidar la vida y la salud de las personas y tendría que haber estado presente absolutamente para impedir eso. Bueno, en el año 2008 se hizo la Declaración de Estambul sobre el tráfico de órganos, que es largo lo que dice, pero es interesante que lo puedan leer, sobre el comercio de órganos y el turismo de trasplante, y yo les traigo este trozo que dice: el viaje para trasplantes de órganos se convierte en turismo de trasplante si implica la comercialización de trasplante, o si los recursos que hay, digamos los órganos, los profesionales, los centros de trasplante de otro país debilitan también la capacidad del país al cual van, para que ofrecen servicios de trasplante, y lo debilitan también para ofrecer esos servicios a su propia población. Lo mismo, el comercio o tráfico de órganos se ha hecho en un momento dado un floreciente negocio con una materia prima que es una materia prima humana y que es de los pobres. 2 años después, en el 2010, también hubo una declaración, un documento, donde incorporaba, más allá de lo de Estambul, todas las particularidades que tiene nuestra América, sobre todo nuestra América Latina, y se inició un documento muy importante en Aguascalientes, México. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se forma? Se forma un escenario donde la explotación de donantes se puede hacer por los explotadores, que son los intermediarios útiles, que dan utilidad a sus propios pecunios. Esto es muy importante, ya llegamos a la actualidad y vamos a ver el futuro. Fíjense lo que dice este hombre. Nadie puede hacer el bien, supongamos que hay gente que trate de robar, de sacar, digamos, órganos para poner a otros sin fijarse en el daño que hacen. Dice que nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida mientras hace daño en otro. La vida es un todo indivisible. Entonces, ¿cómo podemos afrontar estos desvíos? Primero, fundamentalmente con la educación. Y la educación tiene muchísimos aspectos. Basta solo nosotros en esta clase nombrar
la educación primaria, secundaria, terciaria. Quiere decir que en todos los planos y las edades debiera conocerse lo que es un trasplante de órgano, fundamentalmente, y para ello saber quién puede dar y profundizando más qué es la vida, qué es la muerte. Y por qué no, porque son cosas absolutamente naturales, explicar en su medida desde el jardín de infantes hasta la universidad, permanentemente en un eje que no se desvíe. O sea que la educación es un pilar fundamental. También lo es la prevención de enfermedades que serían los casos que son pasibles de trasplante. Por ejemplo, prevenir el alcoholismo. El alcoholismo lleva a la cirrosis a la pérdida del hígado y a la insuficiencia hepática y por lo tanto requieren un órgano. Como eso muchos más, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión que llevan a la insuficiencia renal crónica y por lo tanto a la necesidad de diálisis y trasplante. Ahí tenemos dos elementos básicos para la prevención y el tratamiento. Otros que ahora surgió en nuestros días, no hace mucho tiempo, es el uso de las células madres para la posibilidad, entre otras, de generar tejidos y órganos que se está trabajando en este momento a nivel todavía experimental con animales, generar órganos extraídos o formados por células madres del propio organismo, donde no requerirían de alguna manera inmunosupresores porque no desconocería a sus propias células. Esto se hace posible con una acción social efectiva. ¿Y esto quién lo tiene que hacer? Fundamentalmente tiene que estar regido por el Estado. En cuanto a las células que nombramos al último, fíjense, los que trabajaban en esto no les parecía que podía ser imposible, entonces lo hicieron. ¿Qué son las células madre? Bueno, es una investigación que se sigue haciendo y que merece el apoyo de la sociedad porque se avanzó muchísimo. Las implicancias que hay en el uso de las células madre pueden ser éticas y legales, porque tienen una influencia directa eh, en medio de las políticas que se eligen y que ellas mismas pueden regular. ¿Cuáles son los problemas éticos del trabajo o de la implementación de células madre? La obtención, la preservación y los fines. La obtención hasta hace un tiempo era muy controvertida porque se podían obtener células madres solamente de cordón umbilical o de embriones supernumerarios que sobraban, que estaban resguardados, pero bueno, hubo una lucha entre los investigadores, los bioeticistas, los filósofos, las religiones, que no se podía utilizar células de embriones porque esos embriones de alguna manera podían en algún momento convertirse en personas. Entonces hubo una tenaz lucha. Pero en este momento, ya vamos a ver un poco más adelante por qué eso dejó de ser así. Bueno, también fue la preservación, cómo se preservaba esas células y para qué fines se usaban esas células. Eran problemas éticos. Y nos preguntamos si la medicina, a través de la utilización de células madre, es de algún modo una práctica trasplantológica. Por eso estamos nombrándolo en esta clase de ética y trasplante. Bueno, Galeano me pareció interesante este enfoque de la utopía, donde dice que siempre se aleja esto que uno está pensando en hacer y no siempre
se materialice en el momento. Pero ¿para qué sirve esa utopía? Para caminar. Eso decía Galeano. Bueno, y llegamos a el tema de las células reprogramadas, o IPS. Este señor que ven ahí es un investigador llamado Shinya Yamanaka. Él logró obtener desde una célula adulta, ya sea de piel, celular subcutáneo o lo que fuera, por una serie de trámites ultra importantes que no vamos a mencionar, digamos, ningún detalle acá, volver esas células a que se conviertan en células madre, es decir, hacerlas retroceder en el tiempo, o sea que estaría extrayendo células madre desde las células adultas de una persona y teniendo en la mano esas células madres que eran de alguien que está con una necesidad de trasplante, en un futuro podría regenerarse, hacer tejidos u órganos desde esa célula madre, donde no necesitarían inmunosupresión porque es del propio sujeto. Hoy en día en el INCUCAI hay un área de investigación de nuevas técnicas e investigaciones de trasplantes, donde se está permanentemente viendo qué se puede hacer al respecto. Y llegamos a intentar contestar la pregunta que les dije al comienzo, con la cual empezó esta clase, que es si todo lo que la ciencia puede debe hacerlo, con todo lo que han visto ustedes. Es muy difícil contestarle, pero se me ocurrió tomar un trozo de un escrito de justamente del profesor Jean Bourget, uno de los que hizo los primeros trasplantes exitosos, cuando él se volcó a escribir sobre filosofía del hombre. Y dice lo siguiente, que la investigación científica por sí misma no puede ayudar a establecer reglas de conducta personales o sociales, y no puede hacerlo, como tampoco pueden los constructores de barco, formar el alma de los capitanes. Y termina diciendo que ni las decisiones morales ni los programas de acción son dictados por la ciencia, cuanto más brinda las fuentes de información que permiten elegir con justeza. Bueno, muchas gracias por atender y bueno, estamos a disposición para las preguntas, los interrogantes, que deben ser muchos, que nos puedan hacer. Buenas tardes.